Hablemos de déficit. España ha gastado 24.000 millones más de lo que ha ingresado. Eso no parece una buena noticia, ¿no? No, claramente es una muy mala noticia. O sea, el déficit además se genera no por una cuestión exclusivamente sanitaria. Recordemos que el gobierno no solamente no ha reducido ninguno de los gastos que ha aumentado en los últimos años, sino que además ha continuado durante toda la crisis añadiendo altos cargos, nuevos, entre comillas, observatorios, etcétera. Ha estado engordando la administración en medio de la crisis. Por supuesto que hay toda una serie de factores, aumento del paro, ERTES, etcétera, que llevan a ese déficit, pero también es completamente cierto que el gobierno se ha negado completamente a llevar a cabo ningún tipo de reestructuración o de eficiencia dentro del gasto. Hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista que le han hecho en La Sexta, por cierto, una entrevista altamente irregular que no puede conceder, estamos en campaña electoral de gallegas y vascas y hemos de recordar que la Junta Electoral Central ya le sancionó por eso mismo. En esa entrevista Sánchez ha confesado que nos va a subir los impuestos, así nos lo ha dicho. Nosotros vamos a hacer una reforma fiscal porque tenemos 7 puntos por debajo de ingresos públicos de la media europea. Queremos tener un estado del bienestar robusto y lo vamos a hacer con justicia fiscal. Con justicia fiscal, nos podemos echar a temblar, ¿no? Me imagino, nos van a subir el IVA y todo tipo de impuestos de manera inminente. Claro, lo que está diciendo el presidente es que va a subir los impuestos en todas las áreas en las que pueda y claro, también como no son personas que no sean inteligentes y que no sepan cuáles son las áreas donde más se recauda, van a subir todos los impuestos a la clase media, impuestos verdes, impuestos especiales, IVA, etcétera. Las subidas de impuestos que ha anunciado el presidente Sánchez ni sufragan el estado de bienestar, ni tampoco lo van a pagar los ricos y las grandes corporaciones, lo vamos a pagar todos, la clase media, con una enorme subida de impuestos indirectos, pero lo que es más peligroso es que ponen en peligro una recuperación muy frágil y además ponen en peligro la mejora del empleo en un país con un enorme nivel de paro como es el español. Empecemos por sufragar el estado de bienestar. Veamos. Toda la batería de impuestos que ha anunciado, incluso si asumiésemos las estimaciones más optimistas creadas por el propio gobierno, que luego nunca se cumplen, ni siquiera cubrirían el aumento de déficit del año 2019, antes de la crisis del COVID. El déficit del año 2020 va a ser un mínimo de 115.000 millones. El que piense que 115.000 millones en 2020 y los que sean en 2021 lo van a pagar unas 90.000 personas, esos que llaman los ricos, y 35 empresas, tiene un gran problema con las matemáticas, porque la realidad lo que nos muestra es que el efecto recaudatorio de la subida de impuestos a esas rentas altas y a las grandes corporaciones no generaría ni siquiera un 5% del enorme aumento de déficit del año 2020. Por lo tanto, ni se cubre el del 2019, ni se cubre el del 2020, pero es que además subir los impuestos cuando se está desplomando la actividad de una manera como no hemos visto en muchísimos años, mucho peor que durante la crisis, cuando se han destruido 140.000 empresas en España, es una locura, es contraproducente tanto para la mejora del consumo como para la mejora del empleo, la inversión y la atracción de capital. La evidencia es que el gobierno sabe que las subidas de impuestos del 2018 y del 2019, impuestos al trabajo que se subieron de manera muy importante, lo que han hecho ha sido que la destrucción de empleo en España sea mayor durante esta crisis. La pérdida de 140.000 empresas y la pérdida de ingresos fiscales que la AIREF estima en 42.000 millones no se va a cubrir con unas cuantas grandes empresas y con unos cuantos, entre comillas, ricos.
¿Qué es lo que plantea el señor Sánchez? Lo que plantea el señor Sánchez es subirnos los impuestos a todos. ¿Y qué usa? Utiliza subterfugios lingüísticos, por ejemplo, impuestos verdes que pagamos todos, las gasolinas, los gasóleos, electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. Los impuestos, entre comillas, especiales que pagamos todos, la clase media, todos los consumidores, los impuestos indirectos. Y en realidad, si miramos, lo que está diciendo es que más del 80% de la subida de impuestos que va a llevar a cabo va a recaer sobre la clase media, porque además las grandes corporaciones en las estimaciones más optimistas que tiene el consenso no van a generar en el año 2021 ni siquiera un 20% en cuanto a comparación con los resultados del 2019, es decir, los resultados que van a publicar en el año 2021, si todo va bien, seguirán estando un 20% por debajo de los del 2019, en el que el impuesto de sociedades ya fue inferior al 2018 en cuanto a recaudación. El impuesto mal llamado a los ricos, que le quieren poner a cualquier profesional de alta cualificación. Ese impuesto, en el mejor de los casos, no llegó a recaudar ni 3.000 millones en España, con un déficit que como mínimo será de 115.000 millones. El agujero que se está generando en las arcas públicas, la única manera en la que se puede cubrir es con lo que el gobierno se niega a hacer, tiene que llevar a cabo urgentemente una reordenación del gasto, tiene que llevar a cabo una reducción del enorme gasto político que no ha hecho nada más que aumentar usando la excusa del COVID-19. Tiene que hacer, además, una mejora fiscal para atraer más inversión, para atraer más empleo y para permitir que el consumo se recupere. El presidente no puede pedir a los ciudadanos que consumamos más a la vez que nos dice que nos va a subir todos los impuestos, y no puede engañar a nadie diciéndole que los impuestos lo van a pagar, entre comillas, las grandes corporaciones, cuando todos sabemos que van a recaer solamente y fundamentalmente sobre los consumidores y la clase media, todos los contribuyentes.